Bueno, vamos a conversar esta mañana a 7:21 con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues. ¿Dónde Acá anda el desde ministro? París, Eso, en París. me parece. Rumbo a Sí. Londres. Sí, pero hoy día tenemos una agenda muy intensa, así que tenemos muchas cosas que hacer por acá todavía, Vamos a hablar de como eso. parte de este Chile Day. Sí, vamos a hablar del Chile Day en un momento más. Ministro, déjeme partir preguntándole a propósito de alguna manera, no esta alerta que levanta el Banco Central sobre lo que ocurre con la actividad de tendencia, que generó un diagnóstico entre distintas personas sobre cómo evitar perder una década en términos de crecimiento, y hay quienes han planteado que hay que mejorar la productividad, es decir, que hay que producir mejor. Déjeme preguntarle la mirada de quien no solamente es ministro de Hacienda, sino que también fue presidente del Banco Central. ¿Qué cree usted que nos hace falta para mejorar la productividad o para producir mejor? Sí, bueno, me parece muy bien como usted plantea la pregunta, porque yo lo que alcancé a ver, digamos, entre que iba saliendo de Chile y llegaba acá, es que muchos vieron esta estimación de crecimiento tendencial Ujú. de 1,8% como algo inamovible. ¿Ah? Y en esto hay que tener claro que cuando los economistas estimamos crecimiento tendencial, que en el caso del Banco Central se usa para medir las brechas de actividad y para eso, ¿cierto?, calibrar bien la política monetaria, estamos mirando más al pasado que al futuro. ¿Ah? Estamos mirando al pasado en el sentido de cómo hemos generado nuestro producto, dado, ¿cierto?, las dotaciones de trabajo, de capital y la productividad, ¿cierto?, que explica siempre la parte que no se puede justificar en relación a lo que pasa con la inversión o con el crecimiento de la fuerza de trabajo. Entonces, mirando el futuro, lo que uno tiene que tener claro es que ese concepto de productividad, que pareciera tener que ver solo con cómo se hace, cómo se produce, en realidad es una bolsa que incluye muchas cosas. Es un residuo en términos de lo que los economistas estiman. Ujú. Entonces, dentro de ese residuo están todas las cosas que pueden aumentar de manera permanente la actividad y que no corresponden solo a inversión o a aumento de la fuerza de trabajo. Entonces, Eso. qué cosas caben ahí adentro? Ujú. Bueno, por supuesto, cabe, ¿cierto?, tener, por ejemplo, eh, empresas que sean más eficientes, pero también cabe el desarrollo de nuevos sectores, también cabe el cambio en precios relativos. También cabe, ¿cierto?, reformas legales o de otro tipo que reducen los costos de transacción, o sea, lo que cuesta hacer algo. Y en eso yo creo que no tenemos que mirar demasiado lejos para encontrar, ¿cierto?, propuestas que eviten quedarnos pegados en 1,8%. Parte importante de ellas están en la agenda del pacto fiscal, porque hemos estado trabajando en eso durante el último año y medio. ¿Ah? Y no lo hemos estado haciendo solo, lo hemos estado haciendo con representantes de los partidos políticos, lo hemos estado haciendo con el empresariado, con los trabajadores, y de ahí donde salen las 36 iniciativas para impulsar el crecimiento. Parte tiene que ver con el desarrollo de nuevos, el aprovechamiento de ventajas comparativas, derivadas de las energías limpias, la producción de hidrógeno verde, la economía digital. ¿Ministro? Otras tienen que ver con cambios regulatorios para facilitar la inversión, como es el caso de todos los temas de permiso. O sea, agenda para aumentar la capacidad de crecer de Chile en el futuro, la tenemos, no tenemos que estarla inventando otra vez desde cero. Caben tantas cosas como podríamos decir incluso que cabe la educación, ¿verdad? Que pasa a ser un factor bien fundamental. Pero ¿dónde está el énfasis que usted quiere ponerle a esa enorme cantidad de cosas que caben ahí? Bueno, yo donde pondría el énfasis es en aprovechar las oportunidades que se están generando para Chile a raíz de los cambios que está teniendo la economía mundial. Ujú. O sea, hoy día, y uno lo ve acá mismo en Francia, eh, para la enorme mayoría de los países,
el tema de la reducción de emisiones significa hacer un esfuerzo, incurrir en un costo importante en lo inmediato. En Chile, si bien hay un costo para reducir, ligado a reducir nuestras propias emisiones, el que los demás países estén haciendo esto significa más demanda por electromovilidad, más demanda por cobre, más demanda por litio, más demanda por producción con energías limpias, más demanda por hidrógeno verde en el futuro. Entonces, esa es una ventana de oportunidad que tenemos y no va a estar abierta para siempre, que no se va a traducir automáticamente en inversiones, sino que ahí es donde tenemos que generar la complementariedad o el apoyo entre sector público y sector privado para aprovechar oportunamente estas posibilidades, porque no, como digo, no van a estar ahí disponibles para siempre. Y es bien única la situación en que Chile se encuentra en esta coyuntura. Ahora, decía ayer en una presentación del IPOA Mantelicare, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que se necesitan, o sea, que aquí lo que es muy importante es fortalecer la inversión, que se requiere competencia, oportunidades, flexibilidades. Para usted, ¿cómo se fortalece la inversión? Bueno, la inversión, primero, para que haya inversión tiene que haber favorables condiciones financieras. Si uno tiene tasas de interés históricamente altas, como hay, por ejemplo, hoy en día para el crédito hipotecario, y por lo tanto de ahí, derivado de eso, ¿cierto?, la demanda por vivienda y la actividad en el sector de la construcción, es muy difícil compensar ¿cierto?, ese entorno financiero. Y nosotros hemos tenido un entorno financiero muy complejo durante los últimos años, a nivel internacional, ¿cierto? Porque los bancos centrales de otros países del mundo han estado tratando de bajar la inflación con una política monetaria restrictiva. Hemos tenido nuestra propia política monetaria. Hemos tenido también ciertos requerimientos de capital derivados de la implementación para los bancos, derivados de la implementación de Basilea III. Pero afortunadamente hoy día ya se va viendo cómo se va a ir resolviendo o se va a ir aliviando esta presión financiera que hemos tenido. Y hemos tenido nuestras propias incertidumbres también, ministro, ¿verdad? Por supuesto que también hay incertidumbre, pero si uno lo mira, si uno mide incertidumbre como la mide el Banco Central, como la miden los indicadores de riesgo soberano, Chile hoy día volvió a los niveles de incertidumbre previos al estallido social. Entonces, más allá de que uno identifique algún tema que genera preocupación, pero hoy día en términos generales, incertidumbre, después de haber estabilizado la economía, después de haber balanceado las finanzas públicas, de haber pasado todo el proceso constitucional, hoy día está de vuelta donde estaba antes del estallido social. Ministro, esta semana se cumplieron 2 años del triunfo del rechazo del trabajo de la Convención Constitucional. Ahí, como usted bien dice, ¿verdad?, despejado ese, más lo que pasó luego en diciembre siguiente con el trabajo del Consejo Constitucional, se despejó ese el ámbito constitucional. Pero quedó dando vuelta una cuestión por la que yo quisiera preguntarle también, porque mucho de lo que usted expone tiene que pasar necesariamente por el sedazo del mundo político. Y una de las cuestiones que se dice insistentemente que quedó como una tarea pendiente para el país, y si en la cual no avanzamos probablemente no vamos a despegar, es la necesaria reforma al sistema político. ¿Cuánta comprensión y cuánto ayuda y cuánto entorpece nuestro actual sistema político a la agenda de crecimiento que usted está dibujando ahora? Bueno, el sistema político incide desde la perspectiva, ¿cierto?, de cuán fácil o difícil es generar reformas que el país necesita, reformas económicas, reformas sociales. Hemos pasado un periodo que incluye el gobierno anterior, también el gobierno actual, en el cual hemos tenido un sistema político muy trabado, donde es muy difícil lograr acuerdos, donde a veces cuando se plantea un acuerdo y se redacta un acuerdo, no se quiere firmar, por ejemplo. O sea, algo que es tan básico como eso, se transforma en un tema. Entonces, claro, eso tiene que ver con un Congreso donde hay muchos partidos representados, donde la disciplina partidaria es extraordinariamente débil, donde
ya no es suficiente, ¿cierto? Cuando uno está trabajando una reforma, ya no es suficiente lo que se hace en una comisión o lo que se conversa con una bancada, sino que cada parlamentario quiere un trato especial. Entonces eso, ¿cierto? Con 155 diputados, 50 senadores, es muy difícil de lograr. ¿Ah? Entonces, la democracia representativa funciona sobre la base de que haya grupos políticos que actúan como tal y que por lo tanto, ¿cierto? Permiten ir logrando acuerdos y discutiendo reformas que el país necesita. Hemos logrado avanzar, sin embargo, en algunas cosas, como el cumplimiento tributario, como la reforma previsional, donde tenemos unos protocolos y unos marcos con los cuales estamos trabajando. Pero nos ha costado mucho llegar hasta ahí. ¿Ah? Entonces, lo que uno quisiera en el futuro es que esto fuera mucho más ágil, y para eso necesitamos un sistema político menos disfuncional que el que tenemos hoy día. ¿Y cómo sería un sistema político menos disfuncional? Bueno, hay muchas propuestas que estaban en el informe del comité de expertos del último proceso constitucional que apuntaba en esa dirección. ¿Ah? Pero, o sea, yo no soy un experto en estas materias. No, pero un poco, pero también es parte y puede terminar siendo víctima de ese sistema. ¿Le parece a usted que el gobierno debiera establecer como prioritario ese punto, no? Pensando en la economía, ministro, no le pido que se meta en política, pero para lo que a usted le corresponde en este caso, para la necesaria aprobación de las cuestiones que hay que aprobar, ¿se hace necesaria una reforma al sistema político? O sea, evidentemente, ¿cierto? Un sistema político más ágil, donde sea más fácil conducir negociaciones y llegar a acuerdos, por supuesto que hace una diferencia importante para la economía. ¿Ah? Para eso, ¿cierto? Lo que uno necesita es que haya bloques políticos, particularmente en el Congreso, más sólidos, más constituidos, y donde por lo tanto uno habla, ¿cierto? No le habla a 155 diputados individualmente, sino que es capaz de hablar llegar a acuerdos con los representantes de las bancadas o los representantes de los partidos que están en las comisiones. O sea, todo el sistema todo el proceso de aprobación legislativa supone que esas cosas existen. ¿Ah? Por eso existen comisiones. ¿Ah? O sea, una comisión legislativa debería hacer una diferencia en términos de cómo se tramita un proyecto. Pero hoy día nos encontramos muchas veces con que se llega a acuerdos o se vota y se resuelve algo en una comisión, pero después se vuelve a cero una vez que se llega a la sala respectiva. ¿Ah? Entonces eso hace muy largo todos los procesos legislativos. Entonces pensemos cosas en las cuales deberíamos estar legislando rápido. Por ejemplo, algo que nos toca a nosotros más de cerca, en el caso de inteligencia económica contra el crimen organizado. ¿Ah? Llevamos 1 año y medio en el Senado. ¿Ah? Entonces yo pienso, ¿cierto? El crimen organizado, ¿cómo se reirá de el tiempo que se toma en discutir una cuestión de este tipo? Mientras tanto, ¿cierto? Se preparan para burlar lo que todavía no se aprueba. ¿Ah? Se preparan para burlar lo que todavía no se aprueba. Mientras tanto, el lavado de dinero, ¿cierto? Ocurre. En fin, los movimientos de fondos provenientes de actividad ilícita siguen produciéndose. Entonces, estas son cosas en las cuales deberíamos poder responder más rápido. Ministro, déjeme preguntarle por un tema que parece bien puntual, pero que sin embargo también va creciendo en términos del debate, ¿no? Hay algunos reparos del Banco Central a la indicación hecha desde su ministerio que limita el uso del dinero en efectivo, que en lugar de establecer una prohibición legal que impida masivamente hacer uso del efectivo en operaciones de compra y venta, a partir de cierto monto, ¿no? Propone que cuando superen cierto umbral tengan el respaldo de una factura o de otro documento que registra al pagador. ¿El ministerio se abre a evaluar ese punto? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la lógica detrás de poder tener algún límite en el uso de efectivo, que básicamente tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo que se está haciendo en el combate también, entre otras cosas, a ciertos delitos? Déjeme preguntarle si se abre ante estos reparos del Banco Central el ministerio.
O sea, no solo nos abrimos, sino que ya tenemos acuerdo con el Banco Central respecto de esto, que va justamente en la dirección que usted señala. Ujú. Es decir, en un comienzo, ¿cierto? Esta prohibición, que por lo demás uno de los grandes promotores ha sido un expresidente del Banco Central, en un principio esta era una prohibición absoluta, luego se planteó tener excepciones sectoriales, pero finalmente se llegó a la conclusión de que no tenía mucho sentido establecer excepciones sectoriales cuando en realidad, ¿cierto? Aquí lo relevante es que si alguien está pagando en efectivo una suma muy grande en una transacción, se identifique a esa persona a través de el vehículo más evidente, que es una boleta o una factura, ¿ah? Y si se trata de un tipo de operación donde no hay una boleta de por medio, que se reconozca algún otro mecanismo formal a través del cual se identifique quién es el comprador. Y con eso es suficiente. Así que se evoluciona en esa dirección, o sea, ya no se plantea el tema de excepciones sectoriales, porque en el fondo sería como validar, por así decirlo, la informalidad en ciertos sectores. Entonces, es mucho más simple plantearlo en estos términos y así es en esa dirección que nos hemos ido poniendo de acuerdo. Así que creo que también he visto por ahí algunas objeciones que vienen de algunos gremios, pero creo que ellos no han visto todavía esta última versión de la indicación, que creo que es finalmente con lo que deberíamos salir adelante. Ya, ministro, ¿con cuántos negocios para Chile va a volver del Chile Day? A ver. ¿Cuál es su expectativa? Sí, bueno, aquí estamos en la primera parte de Chile Day, que es en París, Londres lunes y martes. Pero al igual que lo vimos en Chile Day en Toronto y Nueva York, hoy en día, ¿cierto? El tipo de interés que hay en Chile tiene que ver mucho con estas industrias que se están desarrollando, de las cuales hablábamos antes, ¿no? Acá en Francia en particular, hay grandes compañías en el mundo de la energía que tienen proyectos en Chile o que están interesados en desarrollar proyectos en Chile. Hay mucho interés en el tema de hidrógeno verde, o sea, ya estamos hablando de hidrógeno verde no como una abstracción, una posibilidad, sino que ya estamos discutiendo, ¿cierto?, qué es lo que se requiere desde el punto de vista logístico para que esa industria, para que, digamos, plantas de hidrógeno verde para producir amoníaco o combustible sintético puedan exportar. Entonces, de hecho, hoy día tenemos la firma de un memorándum de entendimiento entre ENAP y una compañía francesa para para adaptar y aprovechar las instalaciones de ENAP en Cabo Negro para embarcar en el futuro combustible sintético a Europa, producido en una planta que ya está operando de manera piloto y que luego va a ser seguida por su expansión, una expansión bien significativa. Así que ya estamos como entrando en materia, como que los proyectos ya empiezan a tomar bastante forma, ya no es simplemente una abstracción o una idea así en el aire, sino que ya todo esto empieza a tomar bastante forma. Antes de terminar, ministro, déjeme preguntarle, visto todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y con las revelaciones que se han venido conociendo, algunas formales desde la investigación del Ministerio Público, otras, si se quiere, informales, pero no por eso menos ciertas, a partir de filtraciones de conversaciones vía WhatsApp, en el llamado caso Hermosilla o el caso Audio, déjeme preguntarle usted a qué conclusiones va arribando respecto de la necesidad de mayor fiscalización respecto de ciertos tipos de funcionamiento. Aquí hemos visto cuestionamientos sobre lavado de activos, hemos visto cuestionamientos respecto de cohecho y soborno, de evasión tributaria. Déjeme preguntarle por él lo mismo, ¿a qué conclusiones ha ido arribando usted desde la República que le corresponde, no el Ministerio de Hacienda? Sí, bueno, yo creo que lo principal es que muchos de los temas que se han planteado, tanto en el proyecto de cumplimiento tributario como el de inteligencia económica, son realmente necesarios y que si hubieran estado operativos, probablemente esto se habría detectado antes de que alguien filtrara un audio, porque, ¿cierto?, para que la justicia funcione no deberíamos depender
solo de que esa circunstancia se dé, porque uno puede pensar cuántas situaciones habrá en que no se filtró ningún audio, ¿cierto? Y se lavaron activos, o se hicieron operaciones fraudulentas, ¿ah? Entonces, para eso necesitamos que haya, ¿cierto?, un régimen que permita la delación compensada, que permita acceder, ¿cierto?, a la información bancaria, que permita en general a los organismos encargados de la fiscalización que detecten operaciones, porque es cierto, muchas veces uno se concentra en el proceso de administración de justicia, cuando ya es el Ministerio Público que actúa, cierto, y ya los temas están en el Poder Judicial. Pero para poder llegar ahí, cierto, tiene que poder detectarse una conducta fraudulenta. Para eso son los organismos fiscalizadores los que tienen que tener la capacidad para acceder a esa información, analizarla y eventualmente generar los medios de prueba que luego le sirvan al Ministerio Público en una querella, ¿ah? Así que yo creo que esto nos debería generar un sentido renovado de urgencia respecto a estas materias que, como lo comentábamos antes, en el caso de inteligencia económica lleva demasiado tiempo en el Congreso. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversando esta mañana con nosotros en Infinita. Muchas gracias, ministro, que esté muy bien. Suerte en todo, gracias, ministro. Gracias, Juan Manuel, gracias, Connie, y un saludo desde acá a los auditores y auditoras de Radio Infinita. Gracias, ministro, que esté muy bien. 7:43 minutos.